Amigos, vamos a conversar inmediatamente con Jorge Zapata, presidente de CONFIEP. Ya está con nosotros vía telefónica. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Jorge, a ver, ya tenemos casi una semana con el nuevo ministro, el señor Raúl Pérez Reyes, liderando el sector de Economía y Finanzas. Queríamos saber justamente si ustedes desde CONFIEP han recibido alguna invitación, alguna convocatoria por parte del MES para poder sentarse a conversar, establecer ciertos lineamientos. Sí, el día de mañana ha convocado a una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas a los diversos gremios nacionales a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Cuál va a ser la agenda, en todo caso, Jorge, sobre esta o en el marco de esta reunión que tendrá CONFIEP junto a otros gremios dentro de las instalaciones del Ministerio de Economía? Bueno, ellos no han enviado una agenda, pero entiendo que la va a exponer en esa reunión, va a explicar cuál es su plan de trabajo. Nosotros, evidentemente, vamos a hacer sentir nuestro malestar por el cambio tan abrupto en la cartera de Economía y Finanzas, que es una cartera tan importante para el país, cuyas medidas, cuyas propuestas, cuyas políticas son las que crean estabilidad o inestabilidad si es que éstas se cambian constantemente, ¿no? Eso en primer término. En segundo término, él va a hacernos llegar cuál va a ser su plan de trabajo en la cartera que él está tomando recientemente, ¿no? Uh-huh. Ahora, Jorge, y en ese sentido, ¿ustedes han podido, digamos, conversar con otros gremios como la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima? La semana pasada se convocó a una conferencia de prensa en la que pues, todos los gremios en general mostraban cierta preocupación. Hoy ya estamos, digamos, en otro escenario. ¿Cuál es, digamos, las dos principales urgencias que ustedes como gremios han identificado que tenemos pendientes como país? ¿Cuáles son los desafíos, digamos, en los que se tiene que abocar el gobierno, pero sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que queda del año? El país hace mucho tiempo que necesita reformas, ¿no? Nuestra economía se ha estancado, ¿no? Nosotros veníamos creciendo a ritmos de 7, 8, 9%, más o menos hasta el 2010, 2011. ¿No? Luego pasamos a crecimientos de 2%, 2,5%, y el año 2023 tuvimos recesión, ¿no es cierto? El 2024 tuvimos un rebote producto de la recesión, y si a eso le sumamos la gran caída que tuvimos en la pandemia, el país está estancado hace más de 10 años, ¿cierto? Eso ha hecho que la pobreza, que la teníamos en 20-21%, haya subido a 29%, y bueno, el último año ha bajado 2 puntos y estamos en el orden del 27%. ¿Por qué se ha detenido la economía peruana? Porque no se han hecho las reformas que se necesitan. Se requiere mucho tiempo para echar a andar una empresa. En el caso de la minería, por ejemplo, se requieren 14, 15 años para echar a andar un proyecto. Y en un país minero como el nuestro, con una cartera de inversiones muy importante en el rubro, necesitamos echar a andar más rápido nuestros proyectos. Nuestra micro y pequeña empresa está muy afectada por todas estas tramitología y trabas burocráticas que necesitan cumplir para formalizarse o para hacer crecer sus negocios. Entonces, no se habían hecho esas reformas y ahora veíamos una luz en cuanto a reformas necesarias. Una de ellas, muy importante, era el destrave. El destrave, la desregularización, desregulación que necesitamos como país para implementar negocios más rápido. Sí, entonces esa reforma vamos a ver cómo queda ahora que se ha cambiado de ministro. Ahora, Jorge, luego tenemos... Sí, te quería consultar.
¿Se debe seguir adelante, digamos, como parte de la política pública del Estado, del gobierno, este anuncio que dio Salardi en su momento, pocos días antes nada más de estos cambios, junto con la presidenta Dina Boluarte, de la eliminación de aproximadamente 14 programas, ¿no?, entre Provías descentralizados, Provías nacional? ¿Eso se debe mantener? Mire, todo lo que sea ahorro en gasto corriente, gasto de sueldos y gastos de oficina de las entidades públicas es positivo. Esta medida apuntaba a eso, a no tener tanta dispersión en la ejecución de obra pública, y en ese sentido es positivo. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice el ministro Pérez Reyes mañana sobre esta acumulación de los 14 programas que se iban a sintetizar en la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Pero el otro punto Sí. que me quedé sin comentarlo es la gran reforma que necesitamos para hacer nuestra obra pública, precisamente, y ir cerrando la brecha en infraestructura que tenemos, porque el Sistema Nacional de Contratación Pública, el sistema nacional que tenemos para hacer nuestra obra pública, no ha funcionado. Entonces, una buena alternativa era apostar por las asociaciones público-privadas, Claro. y por este mecanismo de obras por impuestos. Exacto. Que el ministro Salardi venía promoviendo con mucho ímpetu, ¿no? Entonces, ahí tienes dos paquetes de reformas importantes que creo que tienen que continuarse. En caso se plantee dentro del Ministerio de Economía y Finanzas ajustes a esto que se ha avanzado, de acuerdo a lo que ustedes han señalado, señor Zapata, ¿cómo se entendería? Es decir, son dos cosas en las que me queda clarísimo que para Confiep no se puede retroceder, ¿no? El fortalecimiento de las APPs, el tema de la desregulación con el shock desregulatorio, etcétera, que también fue anunciado hace varios meses, son dos puntos no negociables, entiendo, para el gremio empresarial, para Confiep. Bueno, nosotros creemos que esos dos propuestas, dos políticas tienen que continuar, ¿no? No nos olvidemos de fortalecer también obras por impuestos, que también creemos importante. Sí. Y hay un tercer punto que el ministro anterior había iniciado una reforma en cuanto a revisión de el rol del Sistema Nacional de Control. Eso todavía no se había anunciado digamos, a la prensa de forma enfática, pero creo que también hay una reforma importante ahí que emprender, ¿no? El Sistema Nacional de Control, lejos de haberse convertido en un organismo o una entidad para el país que ayude a combatir la corrupción, no ha sido ese su rol, sino más bien el de preocupar, asustar y hacer que el país se paralice, porque los funcionarios tienen miedo de que le caiga la Contraloría, los órganos de control institucional y demás instituciones del Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces ahí también tienes una reforma importante que hay que hacer. Entiendo, señor Zapata, que en tanto se siga fortaleciendo estos anuncios como, el tema de regulatorio, ¿no? El shock de regulatorio para que pueda avanzar, algunos proyectos a nivel nacional, el tema del fortalecimiento de APPs conjuntamente con las OXI, que también va de la mano con Proinversión, y otros puntos, en la medida, digamos, que se avance con eso, se mantenga estas iniciativas, el sector privado va a mostrar su apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas. Como siempre lo hemos hecho, nosotros apoyamos todo lo que creemos que es bueno para el país y criticamos cuando se vienen medidas que creemos que no son las más acertadas. ¿Hay alguna otra agenda, otro punto en agenda, señor Zapata, que se va a llevar el día de mañana a las 8 de la mañana, esta reunión que ha convocado el Ministerio de Economía y Finanzas a los gremios? Pienso, por ejemplo, en el tema de la minería ilegal con Reinfo. De hecho, tenemos al ministro de Energía y Minas en la comisión del mismo nombre dentro del Parlamento por este reglamento que se publicó el domingo, el fin de semana. ¿Cuál es la postura
No sé si usted de repente ha alcanzado a leer la información, pero ¿cuál es la postura de CONFIEP sobre ese punto? Porque si bien es cierto, también depende mucho del sector de energía y minas, tiene un impacto en las inversiones y eso pues también está dentro del terreno del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin duda, esa propuesta de hacer el reinfo hereditario pues es absolutamente absurda, ¿no? Estamos totalmente en contra de ella. He visto felizmente que congresistas también están cuestionando la norma. Creemos que el reinfo ya no se debe prolongar más, ya tiene que acabarse de una vez. Y si bien es una medida, son políticas de energía y minas, creo que son importantes para resguardar la seguridad pública y disminuir la violencia que viene viviendo el país a consecuencia de las organizaciones criminales y de las economías ilegales. Señor Zapata, tengo un par de preguntas muy pequeñas para usted antes de cerrar. Mencionaba hace instantes que el tema, por ejemplo, de gastos por sueldos, en la medida que se pueda, digamos, quitar eso, ayudaría muchísimo al tema de las finanzas a nivel nacional. También incluye esto la propuesta de lo que alguna vez se habló sobre el incremento de salario para la Presidenta de la República. Mire, el incremento de salario para la Presidenta de la República yo creo que es un tema más conceptual, ¿no? El salario, una diferencia de salario entre lo que gana un ministro y lo que gana la presidenta no es sustancial para el déficit público, para las cuentas de la República, ¿no? Yo personalmente creo que un presidente de la República tiene que tener un salario adecuado, ¿no? Pero es un tema conceptual, es un tema de si conviene en este momento o no conviene, es un poco más político el tema, ¿no? Okay. Y finalmente, señor Zapata, ¿cuál debería ser la relación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República en un año preelectoral y en un contexto donde también se está finiquitando algunos detalles para el presupuesto 2026, perdón? Bueno, la relación tiene que ser fluida, no solo en un año preelectoral, en todo el periodo de gobierno tiene que haber una buena relación, una constante coordinación. Obviamente el Congreso tiene que cumplir su rol constitucional, que es el de legislar y el de fiscalizar al Ejecutivo cuando no se están haciendo las cosas bien, y el Ejecutivo tiene que hacer las cosas bien para que el Congreso en las fiscalizaciones no detecte pues, que se están haciendo las cosas mal. Esa es una dinámica democrática en la cual constitucionalmente debemos movernos, ¿no? Ahora, lamentablemente tenemos otras dinámicas politiqueras y con anuncios populistas de ambos lados, tanto del Congreso como del Ejecutivo, que nos obligan a estar muy atentos y nos obligan a, de un lado, por parte del Congreso, estar muy pendientes de lo que se propone y más aún desde el lado del Ejecutivo por algunas propuestas de ley que hace el Congreso que son bastante descabelladas. Y ahí en ese caso, pues decir no a algunos proyectos que son descabellados, que salen del Congreso de la República. Por supuesto, tiene que estar muy atento y tener la posición suficientemente firme para decir no. Muy bien. Señor Zapata, muchas gracias. Vamos a estar nosotros atentos a las conclusiones y a la conversación que esperamos pues sea fructífera entre el Ministerio de Economía y Finanzas y todos los gremios que acudan el día de mañana a las 8 de la mañana a las instalaciones del MEF. Jorge Zapata, presidente de CONFIEP, estuvo con nosotros.